Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio social. El día de hoy continuamos en el folleto número 10. Estamos hablando de civilizaciones antiguas, los romanos. Como les decía en la ocasión anterior, estamos con la parte número 1 del tema. Hablamos acerca de los acueductos y los puentes. El día de hoy vamos a hablar acerca del calendario. Y vean pues, no sé si recuerdan ustedes que les conté acerca de las historias o mitos que existen acerca de cómo es que se originó el calendario que nosotros utilizamos. ¿Por qué es que febrero tiene 28 días? ¿O por qué los otros meses tienen 30 y 31? Vean, pues, a raíz de esta historia de la que vamos a hablar hoy es que se rodea las situaciones que ya les había comentado con anterioridad. Vean, pues, ¿por qué este calendario se llama calendario juliano? Se llama así porque fue elaborado, creado o inventado por Julio César. ¿Quién era Julio César? Julio César fue un personaje muy importante dentro de la historia del pueblo romano. Fue un emperador. Su objetivo al crear este calendario fue que todas las personas tuvieran un mismo, una misma medida, una medida estándar para controlar el tiempo, ya que este no es el único calendario que existe. Yo no sé si ustedes han escuchado que de repente, pues nosotros ya andamos en tiempos de clases, de repente tiempos como de Semana Santa aquí en nuestro país, y de repente escuchamos noticias de que en China están celebrando el Año Nuevo. Y esto es por lo mismo, porque no existe un solo calendario, hay varios calendarios. Muchas culturas crearon sus propios calendarios para guiarse entre ellos. Sin embargo, con la comunicación entre países, entre ciudades, entre continentes, fue necesario establecer un calendario que fuera unificado para todos. Y el calendario juliano es la base del calendario que se utiliza ahora alrededor del mundo. ¿En qué se guió? Se guió en la duración de la Tierra al dar una traslación alrededor del Sol. O sea, cada vez que el Sol termina de dar una vuelta alrededor del Sol, nosotros entendemos que eso es un año, que ese es el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Y en este tiempo, imagínense, hace más de 2000 años los romanos ya sabían que eso ocurría. Y entonces ese tiempo lo contaron y lo dividieron dentro de los meses que ahora conocemos nosotros. Ahora, habían pequeños errores de precisión, obviamente, por el tipo de herramientas que utilizaban ellos. Vean, pero leyendo y escuchando la información que nos brindan, el cálculo estaba mal en cerca de 11 minutos y medio. ¿Qué es eso a comparación de 365 días bien calculados? ¿Sí? Entonces, este calendario fue tomado también por otras culturas para hacerle sus propias modificaciones y ajustarlo a sus tiempos. En la actualidad, utilizamos nosotros una mezcla entonces del calendario juliano y del calendario gregoriano. Pero el calendario juliano aún es utilizado en algunas iglesias, ¿sí? Lo toman en cuenta todavía. Ahora vean, pues, Julio César instituyó 12 meses para el año y cada uno de ellos tiene un nombre con un significado. Por ejemplo, enero, en realidad, están haciendo referencia al dios Janus, ¿sí? Y por eso en inglés enero es January o January, según su escritura, ¿sí? ¿Ven que está más cercano el nombre original del dios al que le dedicaron ese mes? Febrero, por un festival que tenían los romanos en ese tiempo precisamente, durante esos días, y el festival se llamaba Februa, y es similar a la pronunciación que le damos. Marzo por Marte, mayo por la diosa Maya, junio por la diosa Juno, abril por Aprire, ¿sí? Que tiene que ver con la apertura de las plantas a la primavera,
julio, obviamente, por Julio César, agosto por el emperador Augusto, septiembre en adelante, pues, por numeración. ¿Estamos? Entonces, vean qué importante es. Y vean, a partir de aquí es que se da la historia, la leyenda, el mito del que les comentaba yo. Originalmente se entiende que todos los meses habían sido distribuidos con 30 y 31 días, alternados, enero 31, febrero 30, y así se fueron. Pero ocurre que julio quedó con 31 días y agosto con 30. Necesitaban entonces que se equilibrara la balanza porque no era correcto que a Julio César le dieran un mes con mayor cantidad de días que al emperador Augusto. Cuenta la leyenda, entonces, dice el mito, que por eso decidieron quitarle un día a febrero y dárselo a agosto. Por eso es que tenemos 2 meses corridos con 31 días. Vamos a continuar para ir concluyendo entonces. Vamos a hablar de las carreteras y las autopistas. Vean, la mayoría de carreteras que se utilizan en la actualidad en Roma y sus ciudades aledañas son las mismas carreteras que crearon los romanos hace más de 2000 años. Para el tiempo en el que ellos vivieron, era uno de los sistemas más sofisticados. ¿Por qué? Porque comunicaban de forma precisa a las ciudades. Eso hizo que el comercio fuera muchísimo más fluido y que los emperadores romanos pudieran gobernar con mayor facilidad. Vean, dice que construyeron cerca de 55,000 millas. Una milla tiene 2.2 kilómetros. O sea que, en realidad, si pudiéramos darnos un estimado nosotros en kilometraje, estamos hablando de que las carreteras que construyeron los romanos ocupaban cerca de 110,000 kilómetros. Y sus carreteras no eran carreteras de terracería, eran carreteras pavimentadas, eran carreteras que permitían que su transporte viajara de forma ligera, rápida y segura. Ahora, ¿cuántas personas estuvieron involucradas en la elaboración de esas carreteras? Eso es parte de la historia que tal vez nosotros dejamos de lado por algunos momentos. Pero vean, los romanos son considerados constructores sofisticados de carreteras porque trataron de construir todas sus carreteras o la mayoría de ellas mientras se pudiera de forma recta. No como vemos nosotros muchas veces en los caminos hacia nuestros municipios y nuestros departamentos. Y a veces, yo no sé si ustedes se lo preguntan, pero por ejemplo, en el espacio que va desde Los Aposentos, ubican el balneario de Los Aposentos, hacia la Pedro Molina, la escuela normal Pedro Molina, yo no sé si ustedes se dan cuenta de cuántas curvas hay ahí. Y a veces uno piensa como, no sé, ¿no habría sido más fácil dejar aquí el camino recto? ¿Sí? Porque a veces pareciera que esas curvas no tienen sentido. Sin embargo, se hicieron así para evitar la pendiente o también por el tipo de terreno. Pero vean, pues, aún los romanos trataron de resolver de la mejor manera esto y dejar sus carreteras lo más rectas posibles, porque esas rutas iban a acortar el tiempo, porque iban a acortar distancias. Entonces, vemos que realmente, aunque fue hace mucho, los aportes que realizaron los romanos siguen siendo relevantes hoy en día. Vamos a finalizar hasta aquí la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Y recuerden, en unos minutos matemática también a través de YouTube. Espero su participación, que puedan dejar en los comentarios su nombre y la palabra presente para tomarles en cuenta su asistencia.